Él es Tehuel de la Torre de Argentina y esta es su historia. Tehuel se había ido a esta reunión de trabajo con un hombre llamado Luisito, que no se sabía su apellido y después nunca más regresó. El hijo le preguntaba todos los días ¿dónde está mi papá? Ella pedía que la dejaran de llamar la novia de Tehuel, incómodo y agarrándose el puño. Era el 11 de marzo del año 2021 en una localidad llamada San Vicente al sur de Buenos Aires. Tehuel de la Torre era un hombre trans, había salido para tener una reunión de trabajo para ser mozo en un cumpleaños de 15, pero nunca más regresó. 2 días después de esto, una mujer llamada Luciana Leyes, que ella vivía con Tehuel en la misma casa, reportó la desaparición porque no se podía poner en contacto con él. En breve vamos a hablar de Luciana porque ella, 8 meses después de la desaparición, abrió una cuenta de Facebook, una cuenta nueva, y dio declaraciones muy extrañas que no concordaban con lo que ella había dicho en la prensa por meses. Pero hasta ese momento, ella figuraba en todos los medios de comunicación como que era la novia de Tehuel. Luciana era la novia de Tehuel según los medios. Y según lo que ella había dicho en ese momento, pero enseguida vamos a hablar de esta situación. Luciana había denunciado la desaparición 2 días después, el 13 de marzo de 2021, cuando según ella no podía ponerse en contacto con él. Ella también había mencionado esto de la reunión. Tehuel le había comentado que un señor llamado Luisito, no le dio apellido, que había conocido en marchas de la agrupación social Movimiento Socialista de Trabajadores. Este hombre, Luisito, se había contactado con Tehuel, le había ofrecido un puesto para ser mozo y que le iba a pagar unos 2.000 pesos que en esa época eran equivalentes a $20. Y eso era lo único que la policía argentina sabía a esa altura, que Tehuel se había ido a esta reunión de trabajo con un hombre llamado Luisito, que no se sabía su apellido y después nunca más regresó. Luciana mencionó que desde la noche del 11 de marzo y hasta el momento que reportó la desaparición no pudo comunicarse con él y que la última vez que lo vio fue a las 19 horas cuando Tehuel había salido de la casa camino a esta reunión y que él estaba vestido con un pantalón gris, una camisa de mangas cortas blanca, una gorra, zapatos deportivos azules y una chaqueta de ese mismo color, de color azul. Obviamente, como todo trabajo investigativo, y ustedes ya saben viendo todos estos videos, las autoridades analizan las declaraciones para ver si es que hay alguna concordancia con lo que ellos van encontrando. En la mira estaba Luciana y también estaban los cercanos de Tehuel. También se estaba analizando la posibilidad que pudiera haber sido algo referente a que Tehuel era trans, entonces empezaron a ver si es que él había tenido algún percance con alguna persona en el pasado, si había tenido alguna pelea o si tuvo problemas con las drogas. Lo primero que hicieron fue analizar la data de la compañía telefónica que Tehuel utilizaba. Obviamente no sabían dónde estaba él, por ende no tenían el teléfono. Todo se tenía que hacer desde la compañía telefónica. De esa manera también podrían confirmar si es que Tehuel realmente salió a las 19 horas como había mencionado Luciana. El problema con esto era que la compañía telefónica le dijo a la policía argentina que iba a tomar aproximadamente una semana de tiempo para encontrarse estos resultados, para tener los resultados de este test. Y ustedes saben que las primeras 48 horas en una desaparición son súper importantes porque si pasa este tiempo, el porcentaje de probabilidad de encontrar a la persona con vida baja enormemente. Mientras esperaban estos resultados, la policía argentina publicó detalles de la vida de Tehuel y se solicitó que la sociedad se comunicara con ellos si es que sabían el paradero del joven o si sabían más información sobre todo lo que había pasado. En los afiches y entrevistas de medios de comunicación mencionaron la descripción de Tehuel con la vestimenta que él había utilizado en la noche de su desaparición. La historia de Tehuel también empezó a conocerse. Tehuel tenía 21 años, algunos medios dicen que él tenía 22 al momento de su desaparición. Venía de una familia de escasos recursos y tenía muchas dificultades en encontrar trabajo. No solo tenemos que tomar en cuenta la realidad de un país como Argentina, que tiene mucha inflación, es difícil de encontrar trabajo y los sueldos suelen ser muy bajos, pero también que Tehuel era trans, lo que hacía inclusive más difícil encontrar algo estable. Según la familia, nunca recibía llamados
alejados de los lugares donde se presentaba, entonces él tenía que hacer trabajos esporádicos de mozo, en construcción y prácticamente todo lo que le cayera como para generar un poco de dinero. Los padres de Tehuel habían tenido 5 hijos, 2 de ellos eran mellizos, uno era Tehuel y la otra era su hermana Ailén. Un tiempo después sus padres se separaron cuando Tehuel era aún pequeño. Él pasó su infancia y parte de su adolescencia viviendo con su padre. Él trabajaba de remisero y en esta casa él también vivía con sus hermanos y era en la localidad llamada Tristán Suárez. Por mucho tiempo casi no vio a su madre Norma, pero cuando llegó a la adolescencia retomaron el contacto y así se fue a vivir con ella. Su mamá trabajaba como ama de casa y cuidando a ancianos, y según reportes el lugar donde él estaba viviendo con su novia Luciana antes de su desaparición era en la casa de su mamá. En los medios, Luciana, la novia o la supuesta novia, era prácticamente la portavoz de esta desaparición. Ella dio decenas de entrevistas en las cuales mencionó detalles de su relación, dijo que se habían conocido a través de las redes sociales, que al poco tiempo empezaron a vivir juntos y que ambos estaban muy enamorados. Algo que figuraba constantemente en artículos sobre la desaparición de Tehuel de la Torre tenía que ver con que Luciana tenía un hijo de 4 años de una relación anterior y que su hijo trataba a Tehuel como a su padre, como a un padre, y que cuando Tehuel desapareció el hijo le preguntaba todos los días ¿dónde está mi papá? Lo extraño de Luciana es que ella tenía una cuenta de Facebook que actualizó hasta mediados del 2021 y luego de esto dejó de publicar en esa cuenta de Facebook y aparentemente abrió un perfil nuevo donde ahí dio declaraciones bastante controversiales porque no cuadraba con todo lo que ella había declarado en su momento en redes sociales y en medios de comunicación. Este posteo fue realizado el 30 de noviembre del año 2021, 8 meses después de la desaparición de Tehuel. En esta publicación ella pedía que la dejaran de llamar la novia de Tehuel, que todo eso era una mentira y que supuestamente los familiares de Tehuel le habían pedido que ella dijera ante los medios que era la novia. Según ella acató este pedido de la familia de Tehuel porque quería ayudar en la búsqueda y obviamente ella también mencionó que tenía la intención de encontrar a Tehuel, entonces por eso ella colaboró con la familia supuestamente diciendo que era la novia, siendo que en ese momento ellos no estaban en una relación. Ella mencionó que tuvo una relación con él por unos meses, se fueron a vivir juntos, pero que Tehuel era muy tóxico, entonces ella decidió cortar la relación, pero se quedaron viviendo en la misma casa. Al parecer por temas económicos y tomando en cuenta todo lo de la pandemia, al parecer iba a ser difícil para ambos abandonar la residencia, entonces se quedaron como amigos, pero no tenían una relación amorosa. Es más, ella aseguró que en los últimos 3 meses antes de la desaparición ya habían cortado, o sea, esos últimos 3 meses ellos no eran novios, según este posteo de ella. Y lo que yo entiendo de esta publicación, y que en parte puedo decir que tiene sentido si es que todo esto fuera verdad, quizás la familia de Tehuel y por qué no alguna organización LGBTI le habrían recomendado a Luciana que dijera que eran novios, y al parecer todo este tema del hijo también, que supuestamente el hijo lo veía como un padre, y esto suena, por lo menos después de leer esta publicación, a una estrategia de marketing como para humanizar el perfil de Tehuel, porque la verdad es que los casos de personas trans suelen pasar desapercibidas en los medios de comunicación. Entonces, al humanizar el perfil de Tehuel teniendo una familia con un hijo, ayudó a que su historia se mantuviera en los medios de comunicación y que la historia se hiciera cada vez más grande. Y esto es por lo menos lo que yo entendí de este posteo, porque en una parte ella inclusive menciona que a ella le dictaban las cosas que ella tenía que colocar en las redes sociales, entonces me da indicio de que había como un control ahí de comunicación y que ella se convirtió como en la portavoz de esta desaparición al ser supuestamente la novia, tomando en cuenta si es que esto es todo verdad. Nosotros no sabemos realmente si es que este perfil es real o no. Yo por un tiempo pensé que podría ser falso, pero también tiene sentido con los tiempos. Ella dejó de publicar en su perfil antiguo a mediados del 2021 y después se pone a postear en este perfil nuevo. Y
Y ahí entra la pregunta también, ¿será que ese perfil estaba siendo controlado por otra persona o quizás ella perdió el acceso o le hackearon? Porque el perfil nuevo, este perfil donde está este posteo, sigue publicando hasta la fecha. Ya no cosas sobre Tehuel ni sobre la desaparición, pero publica cosas todo el tiempo. Hace 2 horas había un posteo. Hay fotos actuales de esta mujer. Entonces a mí por lo menos me hace entender que esta cuenta es real y es una cuenta de ella. Una semana después de la desaparición, al fin llegaron los resultados del análisis del teléfono. Hasta ese momento lo único que la policía sabía era que Tehuel dejó la casa a las 19 horas y que se fue a una reunión de trabajo con un tal Luisito. Los familiares ya habían sido descartados para ese momento porque todos contaban con una coartada confirmada y Luciana era la única que seguía en la mira, pero con la data de este teléfono quizás ella podría ser descartada si es que realmente dijo la verdad. Efectivamente, lo que ella mencionó es lo que figuraba en este teléfono. Según los pings de las torres de señales, el teléfono de Tehuel estuvo hasta las 19 horas en su residencia y luego varias torres captaron la señal hasta llegar a eso de las 20 horas a un barrio llamado La Esperanza de Alejandro Korn. Y según la geolocalización del teléfono, la señal se mantuvo en una calle llamada Mansilla a la altura 1203. Esta residencia era de un hombre llamado Luis Alberto Ramos, de 37 años de edad y que encajaba además con el nombre Luisito que Luciana había mencionado. Él era Luis Alberto Ramos y Tehuel le había dicho a Luciana que se iba a ir a una reunión con un tal Luisito. Pero este análisis era muy preocupante porque la señal del teléfono se mantuvo en esa residencia por toda la noche hasta el día siguiente que perdió la señal. Lo que quería decir que Tehuel tuvo toda la noche ahí o se fue del lugar sin su teléfono, lo cual no era característico en él. Con esta información se realizó un allanamiento en dicha residencia. Cuando las autoridades fueron al lugar, hablaron con Luis Alberto Ramos, quien dijo que sí había visto a Tehuel en esa noche, pero que al final el tema del trabajo no había prosperado. Entonces Tehuel le pidió dinero, ya que no había nada de trabajo, le pidió dinero para poder volver a su casa. Él le dijo que no tenía dinero, entonces fueron a un cajero automático cerca de la residencia, pero al llegar Luis Alberto vio que su cuenta estaba vacía, entonces no le pudo dar nada a Tehuel. Después de esto, según su declaración, Tehuel se habría retirado y esa fue la última vez que lo vio. Mientras entrevistaban a Luis Alberto, la inspección a la casa no estaba llegando a nada. Al parecer no había señales de que Tehuel se hubiera quedado toda la noche, pero el ping del teléfono decía lo contrario. Ahí se empezó a especular que quizás se le cayó el teléfono en alguna parte, en algún lugar de la casa, se había retirado del lugar, posiblemente se habría desorientado y quizás se encontró con alguien que lo lastimó. Pero cuando el allanamiento estaba por culminar, uno de los agentes encontró algo importante. Enfrente a la casa había un pedazo de un teléfono que parecía haber sido quemado. No se sabía si era el teléfono de Tehuel o era una coincidencia, y lo segundo que se encontró fue una campera, una chaqueta color azul parecida a la descripción que dio Luciana cuando vio por última vez a Tehuel saliendo de la casa. Estas dos evidencias eran llamativas, pero se tenía que comprobar que eran de Tehuel. Por seguridad se le dio prisión preventiva a Luis Alberto hasta que se confirmara si es que lo que él mencionó en su declaración era verdad. Lo primero que la policía hizo fue solicitar las cámaras de seguridad del cajero automático que Luis Alberto mencionó al que fueron. Ahí descubrirían si realmente ambos fueron a este lugar y, como él dijo, si es que se despidieron y cada uno se fue por su lado. Y de ser así, la investigación tenía que empezar a analizar a una potencial amenaza en la calle, un sospechoso que se pudo haber topado con Tehuel. Los investigadores revisaron estas tomas de cámaras de seguridad en un rango de 3 a 4 horas del horario indicado por Luis Alberto, pero no aparecía ni él ni Tehuel. Vieron de nuevo las tomas. No había señales de ninguno, entonces llamaron al banco para ver si es que Luis Alberto habría metido su tarjeta en algún cajero esa noche. Quizás habrá sido otro cajero y se habrá confundido. Pero de nuevo, no habían registros de esta actividad, lo que quería decir que este hombre mintió en su declaración. Esto no era suficiente para imputarlo, pero él seguía preso, estaba con esta prisión preventiva y las pruebas del laboratorio darían un mejor panorama de estas sospechas. Y de por sí, con esta mentira, él se había convertido en una persona de interés en la investigación. Pocos días después llegaron los resultados de las otras evidencias. Primero, en el teléfono de Luis Alberto se había encontrado una foto donde aparecía Tehuel y también
en esa misma foto había otro hombre que luego fue identificado como Óscar Alfredo Montes, que era un amigo de Luis Alberto. En esta foto se veía a los tres sentados alrededor de una mesa, había un vino en cartón, o sea que se asumió que ellos estaban tomando ese vino, y también había un cenicero a un costado, era un cenicero muy grande, pueden ver en la imagen, y una jarra. Esta fue la última foto de Tehuel con vida. El lenguaje corporal es interesante en esta imagen. Marifer Centeno, que es experta en lenguaje corporal, me mencionó que cada uno de ellos daba una señal de lo que probablemente había pasado esa noche. Si vemos a Luis Alberto, él es el que está sin camiseta y es el que agarra la cámara y saca como una selfie. Según Marifer Centeno, su expresión facial delata orgullo y además también porque él estaba sacando el pecho en ese momento. El del medio, que sería Óscar Alfredo Montes, el amigo, tiene una expresión corporal más desafiante. Agarrarse el puño, por ejemplo, puede significar agresividad o un tipo de demostración de poder, pero lo interesante en la expresión de Óscar es que al parecer él estaba incómodo con esa foto. Y si vemos a Tehuel, al hacerle zoom a esta imagen, parece que él se estaba riendo en ese momento. Y viendo el contexto general de esta imagen con el análisis de Marifer Centeno, puede ser que Luis Alberto sacó la foto, habrá dicho algo simpático, Tehuel sonrió y se tapó la cara en ese momento, pero la persona del medio, Óscar, se notaba que él no estaba disfrutando de esa situación. Inclusive se puede decir que la expresión de orgullo de Luis Alberto era porque él habrá dicho algo simpático en ese momento y Tehuel se rió, entonces es como que él estaba orgulloso de esa situación, pero Óscar, el amigo, se mantuvo con ese porte más agresivo, con la cabeza levantada, incómodo y agarrándose el puño. Obviamente esto es un análisis de lo que podría significar esta imagen, pero nosotros realmente no sabemos qué fue lo que pasó esa noche. Lo que sí, a mí por lo menos me deja especular que quizás el hombre del medio estaba incómodo porque Tehuel era trans, y más sabiendo que después de esto él había desaparecido. Entonces hay que poner todo en contexto también. Puede ser que no, pero sabiendo que él desapareció después de esta imagen, viendo la incomodidad y el análisis que hizo Marifer Centeno de este hombre, me da a entender que él era el que estaba más incómodo ante esta situación. Con esta evidencia arrestaron a Óscar Alfredo Montes al haber sido una de las personas que vio por última vez a Tehuel. Cuando intentaron interrogarlo, Óscar Alfredo decidió no hablar. Los investigadores además encontraron el historial criminal de Luis Alberto. Él había sido condenado por homicidio, tenía antecedentes por abuso sexual y por tráfico de drogas. Aparte, más evidencias empezaron a sumarse. Se confirmó que el pedazo del teléfono encontrado cerca de la residencia era efectivamente el teléfono de Tehuel, y también se confirmó que la chaqueta azul también era la misma que él había llevado esa noche. Como los sospechosos no hablaban, el caso no avanzaba demasiado. Se hizo un arresto más, que fue a un hombre de 47 años que era casi vecino de Luis Alberto. Él vivía a unas 4 cuadras, 400 metros de esa residencia, y él fue arrestado por encubrimiento en concurso real con falso testimonio, pero no se saben más datos de este hombre. Al parecer él estuvo involucrado, pero la investigación que sigue en curso no detalló nada más. No sabemos cómo llegó la policía hasta este hombre y a esta información. La familia de Tehuel para ese momento había generado su hipótesis. Ellos creían que Tehuel estaba vivo, fue vendido como trata de persona, y estaban seguros que Luis Alberto y Óscar estaban involucrados en este hecho. Y la verdad es que si es que vemos toda esta narrativa, esta historia, en parte tiene sentido lo que la familia cree, porque algunos pensaban que Tehuel se había ido ya al evento a trabajar y otros pensaban que él se había ido a esta reunión para ser contratado. Pero al parecer, según la investigación, nunca existió un trabajo. Nunca existió una proyección de trabajo, lo que daba a entender que a él lo invitaron a ese lugar por alguna razón. Y ahí tiene sentido esta hipótesis de la familia. Después de esto, esta hipótesis perdió cierto peso porque cuando la investigación encontró una nueva evidencia en un allanamiento posterior en la residencia de Luis Alberto, se encontró sangre, y era una muestra muy pequeña, pero ya era sangre que después con ADN se demostró que era de Tehuel. Y esto también hizo que la investigación
investigación pasase de desaparición a posible homicidio. Con esta nueva evidencia entonces ya se estaba buscando un cuerpo y así fue que se hizo un rastrillaje con más de 300 agentes de la policía, pero hasta la fecha no se pudo encontrar el cuerpo de Tehuel. Algunos testigos llegaron a testificar haber visto a Luis Alberto Ramos manipular algunos bultos sospechosos al día siguiente de la desaparición, pero como dije, hasta ahora no se encontró el cuerpo de Tehuel. No se sabe si está muerto y no se sabe tampoco si es que probablemente la hipótesis de la familia pudiera ser real. Lo único que se encontró con esta investigación fue la mancha de sangre, que fue muy pequeña, el celular quemado y la chaqueta azul. En noviembre del año pasado, Luis Alberto Ramos y Óscar Alfredo Montes fueron procesados por homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género, y esto le permitía a la justicia no necesitar un cuerpo para poder llevar adelante el proceso y así llevarlos a indagatoria. Estos imputados, pese a las presiones que estaban teniendo de la justicia, ellos jamás cambiaron su versión. Ellos dijeron que habían estado esa noche con Tehuel, pero que él después se había retirado del lugar y él se había retirado solo y supuestamente esa fue la última vez que lo vieron. Lastimosamente este no es un caso que tenga una resolución concreta. En cierta parte parecería que Tehuel murió esa noche en esa casa y se deshicieron del cuerpo de alguna manera, pero la familia de Tehuel sigue creyendo que él está vivo, quizás en alguna otra provincia de Argentina o en algún otro país como víctima de trata de personas. Ya pasaron 2 años y hasta la fecha no se sabe dónde está Tehuel de la Torre. Si ustedes son de Argentina, vieron alguna persona parecida a Tehuel o saben más datos de este caso, no duden en comunicarse de manera anónima a las autoridades argentinas, que con la ayuda de ustedes quizás se pueda resolver este caso y podamos saber qué pasó con Tehuel.